Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que acuden, bueno, a nuestra convocatoria para estar en CNN en la Ciudad de México. Guillermo Ávila, como investigador de Fundar, está pues en este estudio para conversar esta noche. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar aquí, Guillermo. Y gracias a Miguel Pulido, él no en la Ciudad de México, él vía telefónica en Connecticut, Estados Unidos. Estamos hablando del director de Fundar, que se encuentra en la línea telefónica. Miguel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carmen. Un saludo para ti, para Guillermo y para todo tu auditorio. Gracias a los dos igualmente. Y bueno, pues los hemos invitado para hablar del tema de lo que hemos llamado la Casa Blanca, esta propiedad en Lomas de Chapultepec, que nos ha dicho la Presidencia de México que es propiedad de la esposa de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, el gran tema aquí es que se trata de una propiedad que reconoce la Presidencia de México, está en posesión legal de un empresario que ha sido contratista pues en el Estado de México, en todos los estados del país, cuando el tiempo, en este caso, del gobierno del hoy presidente Enrique Peña Nieto, y también una de las empresas que formó parte de un consorcio que fue el ganador de la licitación del tren México-Querétaro, una licitación por más de 50,000 millones de pesos, y que de manera sorpresiva el jueves de la semana pasada fue revocada. Pero bueno, pues queda ahí un foco de atención muy importante sobre las explicaciones que da la Presidencia de México acerca de la propiedad en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, de esa llamada Casa Blanca, que bueno, pues desde luego de eso queremos hablar, de la rendición de cuentas, de los mecanismos que se tienen en México y la comparación con otros países acerca de la condición patrimonial de los mandatarios y de sus entornos familiares y todo lo que nos conduce el tema de la Casa Blanca, como le hemos llamado a esta residencia. ¿Qué análisis se puede hacer en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre el tema de la Casa Blanca de la familia presidencial, que la presidencia dice que es propiedad de la esposa del presidente? Mira, nos parece que hay varios asuntos que se pueden tratar a partir de esta investigación periodística que hicieron ustedes. Uno de los primeros que me parece que vale la pena hacer notar es los límites o las fallas que hay en la regulación de las declaraciones patrimoniales y de los conflictos de interés, y en el sentido de la rendición de cuentas, de lo que algunos tratamos de llamar sistema de rendición de cuentas en México. Sí, o sea, creo que una de las grandes aportaciones de la investigación es que estos temas son de interés público y se nota, ¿no? Habrá algunos medios que no lo retomen con tanto ímpetu, con tanta notoriedad. O que no los retomen simplemente. Digámoslo así. Pero, sin duda, pues es un tema en el que confluyen varias vertientes de esto que llamamos rendición de cuentas. Por un lado, como decía, pues, ¿qué tanto podemos saber del desempeño o de los intereses de los funcionarios públicos a partir de esto? Hay una diferencia importante, me parece, que es que en este caso se trata de la cónyuge de un servidor público, probablemente del servidor público con mayor notoriedad dentro de la administración pública en el país, pero aún así, pues esas declaraciones patrimoniales a las que están obligados a presentar todos y cada uno de esos servidores públicos, pues tienen que incluir esa información. Pero no tenemos el acceso público a ese tipo de información, ¿no? Entonces, es un primer punto. Miguel Pulido, desde Connecticut, Estados Unidos, ¿qué nos dices como director de Fundar del caso? Mira, Carmen, yo creo que hay una dimensión del interés público que ya subraya Guillermo, que trasciende la idea de interés público en el sentido periodístico y de que tenga relevancia para la opinión pública. Y cuando yo llamo a pensar en el interés público, me refiero a la noción de lo público en el sentido de que nos pertenece a todos, que tiene que ver con el criterio en función de los cuales los servidores públicos toman decisiones o dejan de tomar decisiones, y que de eso se trata precisamente la regulación del conflicto de interés como una medida de prevención de afectaciones a lo que nos pertenece a todos. Y aquí y estoy hablando entonces del interés público no en su dimensión periodística o en su dimensión de debate, sino del interés público en su dimensión estrictamente jurídica e incluso en su dimensión constitucional. Dicho eso, la otra parte que me parece que es de suma relevancia sobre lo que se expone en el caso y en la investigación es la reacción de la propia oficina de la Presidencia al reconocer la complejidad
del mecanismo en función de los cuales el presidente de la República y su familia dispone de un bien patrimonial. Porque no se trata de una medida convencional de propiedad, sino de un mecanismo de financiamiento que tiene una arquitectura de sofisticación muy compleja, y esto hay que subrayarlo, porque lo que significa esto es que cada vez más la relación de patrimonio, de intereses y de motivaciones que puedan tener los políticos serán menos evidentes para el escrutinio público y serán muy probablemente un campo que quede fuera de la capacidad de investigación desde la formalidad jurídica y desde las instituciones. Sintetizo las dos ideas en una sola. Me parece que allende de la discusión periodística y de la capacidad que se tenga en los medios de comunicación mexicanas para poder ser críticos, yo lo pongo en una línea. El New York Times, Financial Times, el Wall Street Journal, los medios más importantes de Estados Unidos están retomando la noticia. Yo tuve oportunidad ayer de participar en una conferencia, que es lo que me tiene en la Universidad de Yale, y en donde uno de los participantes me dijo que cómo era posible que estos casos estuvieran sucediendo en México con este nivel de impunidad, si hace 2 periodos un gobernador de Connecticut tuvo que renunciar porque una empresa que participaba en licitaciones públicas había construido una parte del jardín de su casa. Lo que quiero decir es que esto también es importante en el sentido de que la clase política tiende a pensar en las comparaciones y en cómo se hacen otras cosas. Ese fue el argumento central de la reforma energética, por ejemplo, pero cuando uno dice, vayámonos serios, pongámonos serenos, vayamos con profundidad a las medidas preventivas de corrupción, ejemplo, conflicto de interés, ahí sí les tiembla la mano. Y por eso es que no podemos conocer, y por eso es que es de tanto escándalo internacional, todo esto que ha salido a la luz, insisto, primero como un asunto de interés periodístico, pero me parece que hoy más que nada es un asunto de debate jurídico y un asunto de debate de carácter público en el sentido gubernamental. Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en el Congreso, lo que se está discutiendo en el Congreso mexicano, que sería la instancia, una de las instancias, obviamente, para seguir este caso. Y bueno, sí, efectivamente, la cancelación de una licitación millonaria como la del tren de alta velocidad, pues es muy importante porque se cancela algo de una manera tan sorpresiva, pues enfilándose ya un escándalo internacional muy fuerte, porque, como os he dicho, este grupo empresarial es el dueño legal de la casa que está en posesión de la pareja presidencial de la señora Rivera y del propio Enrique Peña Nieto, si nos atenemos a que ella ha dicho que ahí irán a vivir con su familia después de la presidencia de México. Sí, creo que como decía Miguel, tenemos que plantear una serie de preguntas que nos permitan ahondar en cómo entender, ¿no?, esta especie de conflicto de interés en el que se pueden encontrar tanto la primera dama como el presidente. Es decir, queda muy claro que pues si la casa pertenece a la empresa que además participó en una licitación. En varias. ¿No? Que del gobierno actual, pues entonces, ¿de qué se trata, ¿no?, el régimen de transparencia y el régimen de las licitaciones? No solamente como hablaba Miguel, de la prevención de conflicto de interés y de lo que nosotros estamos tratando de definir como interés público. No, Miguel Pulido, entramos en la parte final de este programa con una revisión sobre el tema precisamente de lo que está hoy pues a discusión sobre si convence o no la explicación de la Presidencia de México respecto a la propiedad de esta casa en las Lomas de Chapultepec, si los ingresos y la circunstancia patrimonial de Angélica Rivera precisamente pueden dar para una casa de este tamaño y todo lo que va involucrado precisamente en esta historia. ¿Qué decir, Miguel, en estos últimos minutos sobre este caso? ¿Qué deberíamos esperar de las instancias del Congreso, de la función pública, de las instancias de nuestro país, Miguel? Mira, Carmen, por principio de cuentas, yo creo que este caso nos sirve para poner de una vez por todas un buen golpe en la mesa y mostrar la fragilidad de nuestro régimen de transparencia. Y digo fragilidad con todas sus letras y no los límites del régimen de transparencia, en el sentido de la falta de una doctrina sobre lo que es el interés público
y la falta de un compromiso serio por parte de los servidores públicos de entender que están sujetos a un estándar de fiscalización superior, que la transparencia significa que los ciudadanos pueden conocer mucho más de sus servidores públicos de lo que se puede conocer del resto de las cosas. El segundo punto que quisiera decir es que esto tiene mucho que ver también con una forma de hacer política en México en donde la simulación se da prácticamente como es una suerte de reiteración. Y recordaremos que en su momento el presidente Peña Nieto hizo pública su declaración patrimonial, y aquí se aplica aquel adagio priista de que la forma es fondo, porque aquella declaración patrimonial era un ejercicio exageradamente superficial, era prácticamente un acto de simulación y no se atenía a ninguno de los estándares con los jefes de Estado de otros países declaran sobre sus bienes patrimoniales y sobre sus intereses económicos y sobre sus intereses incluso en términos familiares. El tercer punto que me gustaría poner sobre la mesa es que al margen, porque yo no soy perito ni me corresponde a mí identificar si los ingresos de la primera dama son suficientes para tener una casa de esa estimación o de ese valor, lo que sí es un hecho es que se dan todos los extremos para afirmar que hay un conflicto de interés. Y el conflicto de interés sí está regulado y sí está tipificado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Administradores Públicos. Por lo que el tercer actor que está llamado a dar explicaciones serias y contundentes es la Secretaría de la Función Pública. Creo que esos son los tres puntos, Carmen. O nos tomamos en serio la transparencia. Segundo, dejamos de simular con estos temas de medidas preventivas de la corrupción. Y tercero, se toman en serio su trabajo las autoridades de fiscalización. Y si me permites abusar, ya que tengo la palabra, dado el inicio, el contenido del comentario que hiciste al inicio del programa, me siento obligado moral, profesional y políticamente a expresar mi solidaridad con los familiares de los chicos desaparecidos en Ayotzinapa, pero la segunda cosa es que también corresponde expresar solidaridad con Abel Barrera, director de Tlachinolan, y con los abogados de esa institución que han sido cobardemente atacados por el gobernador de Guerrero, y me parece que también es un llamado al gobernador de Guerrero para que sea prudente en estos momentos. Pues ahí está este comentario, desde luego muy pertinente. Miguel Pulido, Guillermo Ávila, pues agrego para cerrar este programa prácticamente que en el Senado de la República se está impulsando un punto de acuerdo. Se esperaba que lo discutieran hoy, pero no les dio tiempo y se espera para el jueves, que el Partido Acción Nacional está planteando transparentar pues a Enrique Peña Nieto sus bienes y los de su esposa. Acción Nacional propuso un punto de acuerdo que si se suman los demás senadores, lo votaría en ese sentido, diciendo que la Cámara de Senadores exhortaría, si lo aprueban, exhortaría respetuosamente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a publicitar y transparentar su declaración patrimonial con los requisitos que exige la ley, incluyendo el valor de sus bienes, el monto total a que asciende su patrimonio y los que reciba o de los que disponga su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que estos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público, de manera comprensible, veraz, oportuna y confiable. Entre otras cosas, es lo que está impulsando el PAN. Veremos qué deciden en esta semana los senadores. Bueno, ese es el rol del Congreso y es lo que uno esperaría, ¿no? en el sentido del equilibrio, de los equilibrios de poder, entre los poderes, perdón. Pero me parece que más allá del punto de acuerdo, también tendrían que, como decimos, tomarse el debate muy seriamente y aprovechar que vienen también las discusiones pues, de las iniciativas anticorrupción, ¿no? Que pasando el presupuesto uno esperaría que empezara esa discusión. Y aparentemente en esta primera parte de la discusión de esas reformas no incluyen ninguna medida que pueda, digamos, resolver este tipo de problemas, ¿no? No hay ninguna... O sea, las soluciones a las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, como es el caso de las declaraciones patrimoniales y de intereses, pues no están contempladas en esta primera... Pues mala noticia y que habrán de hacerlo, todavía están a tiempo en todo caso. Pues nos vamos, Miguel, Guillermo, a los dos, gracias.